Buenos días, amados hermanos, y permítanme antes de iniciar con esta clase felicitar a todas las mamás, tanto de la iglesia o de la gente que nos escucha. Queremos desearle muchas felicidades hoy que nuestra nación, la nación vecina, están celebrando el Día de las Madres. Muchas felicidades a todas las madres. Bien, pues en esta ocasión continuamos con la clase que hemos estado llevando a cabo, ¿verdad? De esta unidad que nos habla acerca del Evangelio en la carta a los Gálatas. Este Evangelio se le llama de esa manera porque los Gálatas ya habían recibido el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Ya Pablo les había predicado anteriormente. Pero lamentablemente, ¿verdad? Se vio Pablo en la necesidad de escribirles una carta. Hay que recordar que durante el libro de los Hechos se narran los acontecimientos de cómo Pablo llegó al corazón, ¿verdad? De muchos lugares, cómo llegó a fundar iglesias en muchos sectores, ¿verdad? En muchas regiones circunvecinas fuera de Israel. Y aquí, ¿verdad? Pues vemos que en el libro de los Hechos él también pasó por Galacia y ahí confirmó a muchos hermanos, pero ahora se ve la necesidad de escribirles porque hubo un problema que hemos venido abordando desde hace ya 3 clases, en el cual pues se nos enseña, ¿verdad? Que Gálatas empezó a ser visitada por personas que eran judíos, ¿verdad? Que a pesar de que habían aceptado el cristianismo, seguían guardando las ordenanzas de la ley y que contradecían un poco las enseñanzas de Pablo en cuanto a la libertad en la fe y en hacer, ¿verdad? De recibir la salvación por medio de la gracia solamente. Entonces, hay aquí un poco de conflicto entre dos personas, ¿verdad? Entre Pablo y otras personas o personas que pudieron haberse visto involucrados en este tipo de malentendido, ¿verdad? O que tal vez una mala enseñanza. Pero vemos que Pablo defiende de una manera eh, muy fuerte, ¿verdad? Hasta así, por así decirlo, su fe y el ministerio, ¿verdad? Y el evangelio que él ha llevado y que se les enseñó también a los Gálatas. La clase nos va a hablar acerca de la lección número 11, la cual se titula Los hijos de la promesa. Eh, y vamos a estar viendo esta clase del 10 de mayo, que es parte de nuevamente les digo, de esta unidad, ¿verdad? Acerca del Evangelio en la carta a los Gálatas. Entonces, vamos a ver qué nos dice el versículo clave en esta mañana. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto nos habla a nosotros, ¿verdad? Acerca de herencias, acerca de de un derecho que podemos tener como hijos, como herederos, y las promesas, ¿verdad? Que están testamentadas para todos. Entonces vamos a ver a qué se refiere con esto. Claro que la clase lo va a dividir en 3 diferentes puntos. Lo va a dividir. Estos 3 puntos nos dicen que el primero es librados, ¿sí? Liberados y adoptados por la fe. Número 2, no regresemos a la esclavitud. Y número 3, libres por la promesa de Dios. Entonces, ¿a qué nos habla esto y a qué nos remota? Hemos estado hablando y haciendo hincapié mucho de esto. La primera carta nos hablaba acerca de quién había perturbado a los Gálatas, quiénes habían ido a querer cambiar el evangelio. Y Pablo lo sella diciendo: si aún algún ángel, ¿verdad?, del cielo o nosotros mismos vinimos a predicar otro evangelio diferente al que les enseñé la primera ocasión, seamos anatemas. Y
Más adelante también nos habla, ¿verdad?, acerca de cómo Pablo tuvo que resistir a estas personas cara a cara y encararlos con la situación que estaba pasando. Y fue tal el alboroto que llegó a tenerse que realizar un concilio en Jerusalén, el cual aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y cómo tuvieron que tomar una resolución y una solución a esta situación. Ah, vemos cómo intervino, ¿verdad?, Santiago, y cómo se establecieron ciertos patrones de conducta en cuanto a la ley para el cristianismo. Y aunque no estamos cumpliendo ya con toda la ley, sí estamos cumpliendo con ciertos patrones de la ley. En eso se basa también el Evangelio de Pablo, porque después de ahí empieza a predicar Pablo estas cosas. Entonces, les pido me disculpen, ando un poquito desvelado, pero vamos a ver qué nos dice aquí, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Esta clase va a abarcar, ¿verdad? A través de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versos del 26 al 28, y todo el capítulo 4, aunque vamos a estar usando ciertos versos esporádicamente. Um, Vamos a ver el primer punto que nos habla aquí, porque este punto nos habla de algo muy fundamental en la enseñanza de Pablo, lo cual es liberados y adoptados por la fe. Y aquí se desglosa en dos diferentes puntos. El primer punto se desglosa en dos incisos. El primero es, ¿verdad?, bautizados en Cristo, y de esclavos a hijos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando nosotros tomamos la decisión de venir a Cristo, cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Él, de aceptar su evangelio, de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como Hijo de Dios, como un personaje, ¿verdad?, que apareció para traer salvación, que nació de una virgen, que murió en la cruz y que finalmente, ¿verdad?, vimos esta manifestación en Él y la aceptamos. Entonces, ahí es donde nosotros podemos en realidad eh, ser parte de una familia nueva. Eh, Cuando lo vemos de acuerdo a como lo veía Juan, Juan dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en Él, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice, y esto no son hijos creados por voluntad de varón, hablando también y haciendo referencia a Abraham, o sea, no tienen que ser por voluntad de un varón, sino que, o sea, hablando de descendencia, sino que también son por el Espíritu, ¿verdad? En otras palabras, por promesa, porque esa promesa se le hizo a Abraham desde años remotos, como también lo vimos en las clases pasadas, en lo cual, ¿verdad? En Abraham, ¿verdad?, iban a alcanzar esa bendición todas las familias de la tierra. Entonces, de ahí es de donde parte esta clase, ¿verdad? También. Y aquí vamos a ver, ¿por qué habla de bautizados? Fíjese lo que dice la Escritura en realidad. Dice en el capítulo 3, verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí no está hablando del bautismo en agua. Aquí no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de habernos sumergido en el aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos que prestar atención, hermano, a lo que nos está diciendo, porque muchos entonces vamos a decir, entonces, una vez que yo ya me bautice, yo ya soy hijo de Dios. No, Señor. Una vez que, entonces, no soy hijo de Dios hasta que no me bautice el Espíritu Santo. Tampoco. Usted es hijo de Dios en el momento que usted decide aceptar a Jesucristo como su Salvador. En ese momento, cuando usted reconoce que usted ha sido pecador, que ha sido falto, que acepta la voluntad de Dios en su corazón, acepta el sacrificio de Jesucristo, lo acepta como Salvador, cuando usted le reconoce como hijo de Dios, cuando usted cree que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces viene esta salvación a su vida. Y ahí es donde viene este bautismo espiritual. En otras palabras, es una manera alegórica de hablar, o podría ser simbólica de hablar. Bautismo significa sumergirse, ¿verdad? O sea, completamente anegarse
sobre las aguas. ¿Qué aguas estamos hablando aquí? Bueno, en este tipo de enseñanza nos está hablando como si Jesucristo es el agua y nosotros nos hemos sumergido en Él al aceptarle como nuestro Salvador. Y al hacerlo, entonces estamos bautizados en Cristo. Por eso no dice, estás bautizado, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O estás bautizado en el Espíritu Santo. O estás bautizado en el hablar nuevas lenguas. No, está aquí diciendo bautizados en Cristo. En el original dice bautizados de acuerdo a Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que están bautizados, ¿verdad? O sumergidos en cuanto a Cristo. Es como si yo dijera, estoy empapado de este tema. Pues no significa que me estoy echando agua con el tema, ¿verdad? Significa, es una manera, ¿verdad? Simbólica de hablar, de decir, estoy empapado de esto, porque ¿qué quiere decir? Que todo lo que se tenga que saber de ese tema, yo lo sé. Entonces, es igual aquí. Es como si dijéramos en lugar de bautizados, pudiéramos decir, estamos empapados de Cristo, ¿verdad? Estamos bautizados de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo conozco todo acerca de Él, lo amo y lo acepto y por eso me da derecho, ¿verdad? A entender estas promesas de Él y al estar lleno de Él, entonces también soy hijo de Dios y coheredero con las promesas. Somos adoptados por la fe. Ahora, no sé, ¿verdad? Qué leyes haya, diversas leyes en cuanto a diferentes países y qué leyes y qué privilegios tienen los niños adoptados en una familia. Pero déjeme decirle que en Israel esto tiene mucho peso, porque en Israel cuando usted es adoptado, usted tiene que dejar atrás su nombre, tiene que dejar atrás su gente, tiene que dejar atrás todas las cosas, ¿verdad? Y usted viene a ser un hijo, aunque no sea, ¿cómo le diré? No legítimo, porque sí sigue siendo legítimo, sino no es un hijo biológico, sino que es un hijo mediante la aceptación, en otras palabras, porque usted decidió adoptarle. Déjeme decirle que cuando usted adopta a un hijo y usted empieza a enseñarle su manera de ser, su manera de ver las cosas, el niño empieza a hacerse conforme a esa familia, a esos padres, y empieza a tener los gustos, empieza a tener las mismas aptitudes, la misma enseñanza, la misma paciencia, cosas, ¿verdad? O los atributos que tengan esos padres, los transmiten a sus hijos, aunque no sean, ¿verdad? Por mero instinto, como los tienen los niños que son, ¿verdad? Genéticos, o biológicos, sino que también los adoptados empiezan a recibir esta enseñanza, ¿verdad? Y ellos la empiezan a adoptar también para sus vidas. Entonces los judíos le daban el mismo derecho a un hijo legítimo que a un hijo adoptado, a un hijo biológico, ¿verdad? Que a un hijo adoptado. Tenían los mismos derechos, tenían la misma enseñanza, tenían los mismos padres, la misma familia, entonces no se permitía hacer diferencia entre ellos. Entonces a la hora de que el padre heredaba, ¿verdad? Se tenía que heredar a todos, excepto el primogénito, que él heredaba un mayor dote. Pero de ahí en fuera todos los demás, aunque fueran o no adoptados, tenían que recibir la misma porción de herencia. Es por eso que yo les digo que para nosotros es una bendición esta tradición, porque nos está hablando, ¿verdad?, acerca de que cuando Dios nos adoptó a nosotros, en realidad nos estaba dando las mismas bendiciones que le había prometido a Abraham, las mismas bendiciones que le había prometido a los hijos de Israel. Ahora nosotros también podemos gozar de esas bendiciones, podemos gozar de esas promesas. Así que cuando dice Isaías, yo te puse nombre, mío eres tú, yo te redimí. Cuando pases por las aguas, contigo estaré. Cuando pases por el fuego, las aguas no te anegarán, la llama no arderá en ti, porque yo soy Jehová que te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos que esas mismas promesas que se les hizo al pueblo de Israel son para usted y para mí, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Dios nos hace las mismas promesas. Él es nuestro Salvador, Él es quien nos sostiene de nuestra mano derecha y que nos dice, no teman porque yo los ayudo. Es la misma promesa.
Entonces es bien importante que nosotros aprendamos estas verdades acerca de lo que es el bautismo y la adopción. Ahora, antes éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Y la esclavitud del pecado, ¿verdad? Es que nosotros no podemos salir libres de ese pecado. Hay personas, hay personas, ¿verdad? Que pueden tener muchos años tratando de dejar un vicio, como el alcohol, el tabaco, ¿verdad? La gula de estar come y come, ¿verdad? Hay gente que quiere dejar ciertos vicios, la juerga, ¿verdad? El estar jugando, el estar apostando, muchas cosas, ¿verdad? Que no son de buen hombre y que a pesar de que no de todas ellas existe una prohibición directamente de la Biblia, pero que sabemos que son vicios en la carne que no son buenos y que no nos tiene que decir la Biblia exactamente las cosas para nosotros entender y hacer un juicio de qué es bueno y qué es malo. Para eso vendría el Espíritu Santo en nuestra conciencia y en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad? Para que Él nos pudiera llevar a toda verdad y a toda justicia y saber lo que nos daña y lo que nos perjudica y quitar todas esas malos hábitos y malas costumbres y malos vicios de nuestra vida. Entonces hay gente que le pasa así, hermano, que no ha podido tener éxito en dejar, ¿verdad?, algún vicio o cosas así. Entonces, eso es lo que pasa cuando eres esclavo del pecado, cuando eres esclavo del pasado. Pero más que tú te quieres liberar de algunas cosas, se te resulta un poco difícil hacerlo. Y eso es donde entra el Espíritu Santo para tratar con nuestras vidas. Bien, entonces el siguiente punto nos habla acerca de ser libres por la promesa de Dios. Y los dos incisos, el primero nos habla dos hijos de dos pactos y posteriormente también nos habla de hijos de libertad. Ahora, esta clase es un poco más pequeña que la otra. Las otras han tenido hasta 3 diferentes puntos y aquí solamente, ¿verdad? Vamos a hacer, perdón, creo que me brinqué un punto. Aquí viene. No regresemos a la esclavitud, perdón. Si me estaba brincando un inciso. Entonces no podemos regresar a la esclavitud. ¿Y a qué nos dice esto? ¿Y a qué obedece? Nos habla acerca, ¿verdad? Acerca de que no podemos volver a lo que hemos dejado atrás. No sé si ustedes recuerdan en el tiempo de Israel, ¿verdad? Muchas veces ellos decían, ojalá muriéramos en este desierto, porque Dios nos trajo aquí para matarnos de sed, nos trajo aquí para matarnos de hambre, nos trajo aquí para que pasara todas estas cosas. Entonces, llegó un momento en que Dios se hartó, ¿verdad? Y les dijo, bueno, conforme han dicho, así será, y ni uno de ustedes que vio mis milagros van a pasar a la tierra prometida, sino que en este desierto aquí morirá esta generación. Entonces ahí es donde nosotros nos podemos a pensar que muchas veces cuando vemos las situaciones difíciles, cuando vemos los problemas, cuando vemos doctrinas diversas que anda ahí la gente engañando y que nos dejamos llevar por todas esas cosas, pues somos vulnerables, hermanos, a regresar otra vez al pecado de antes. Aquí en esta palabra en particular, Pablo lo que estaba diciendo es, tenías antes, ¿verdad? Tus dioses falsos. Dios no te conocía, no sabía de ti, tú no sabías nada de Dios, ¿verdad? Pero Dios te conoció antes, Dios te conoció primero y Él envió, ¿verdad?, obreros para que te vinieran a predicar la verdad. Lamentablemente, ¿verdad? Vienen otras personas, traen este engaño y los Gálatas querían regresarse otra vez al pasado. Entonces les dice Pablo, espérenme un momento, Dios ha ido perfeccionando esto a través de la historia, o sea, habló con Adán y Eva, habló con Noé, habló con Abraham y esperó que en Abraham, ¿verdad? Bueno, también con Job, habló con Abraham, entonces él esperaba que en Abraham en realidad empezara un nuevo pueblo, ¿verdad? Alguien que pudiera llevar la palabra de Dios perpetuamente a través de las generaciones y que fuera un pueblo como un ejemplo, ¿verdad?, a seguir los demás pueblos. Entonces, lamentablemente no se dieron así las cosas. Veíamos cómo en el pasado, una y otra vez, el pueblo de Israel era ministrado por Dios y una otra vez, se volvía atrás, volvía a hacer los mismos problemas, volvía a caer en los mismos pecados. ¿Por qué? Porque les gustaba volver, ¿verdad? Este,
al pecado. Y eso es lo que estamos viendo aquí y es lo que nos está la Biblia tratando de prevenir en Gálatas. Pablo nos estaba tratando de prevenir que ya no era necesario regresar a a las promesas antiguas. Dios le hizo una promesa a Adán y Eva, ¿verdad? Lamentablemente se vio frustrada por el pecado y también Dios tuvo que poner un alto y decirle, ahora estas son las consecuencias del pecado. Con Noé igual, con Noé Dios tuvo que tratar con él y finalmente decirle, hazte un arca porque ya viene el fin de esta generación también por el pecado. Lo mismo nosotros vemos que empieza a tratar con Abraham, se les da una ley para darle civilización, para hacerlos gente civilizada, gente que tuviera respeto por su hermano, por sus prójimos, ¿verdad? Que tuviera respeto por sus padres, tuviera respeto por Dios. Entonces se les da todo eso, pero eso funcionó para crear un carácter y una mentalidad piadosa en la gente. Ahora viene Cristo y Cristo, ¿verdad? Ahora, ya conociendo todas estas cosas, las quiere proyectar al resto del mundo para que se cumpliera la promesa de Abraham. Lamentablemente, ¿verdad? Se vio un poco frustrado en Jerusalén. Entonces, ¿verdad? Se tuvo que llevar a cabo, este, ah, fuera de Jerusalén y empezar a predicarle a los gentiles. Los gentiles lo reciben con mucho agrado porque todo era por fe, era con la misma, solamente creer y tratar, ¿verdad? Por supuesto, de vivir una vida piadosa lo mejor posible. Claro que los 10 mandamientos y algunas leyes, ¿verdad? Que son civiles, seguían siendo vigentes, ¿verdad? Y teníamos que respetarlas. Pero no significa, ¿verdad? Que teníamos que hacer leyes ceremoniales de circuncisiones, leyes ceremoniales de cambio de edad, leyes ceremoniales de, este, de lo que es la salvación, de cómo nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces todas estas leyes ya no eran necesarias y es lo que dice aquí, es la ley que estaba defendiendo Pablo. Dice, ¿por qué vienen y les dicen que se tienen que circuncidar? ¿Por qué vienen y les dicen que tienen que volver a cumplir toda la ley para poder ser aceptados delante de Cristo? Cuando Cristo les dijo ir y por el mundo y predicar el evangelio, les estaba diciendo, vayan y prediquen las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que el Hijo de Dios descendió por amor dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verdadero evangelio y ese es lo que se tenía que predicar allá afuera. Que supieran que hubo un Cristo que vino, murió, resucitó, ¿verdad? Y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos y que el que crea en Él va a ser salvo. Entonces, estas verdades fundamentales era lo que se tenía que defender y todo era por fe, por creer. Y claro, ¿verdad? Una vez que tú creas y que el Espíritu Santo venga sobre tu vida, ¿verdad? Ya sea a través del bautismo del Espíritu Santo o que simplemente al momento de aceptar a Cristo el Espíritu Santo viene con un sello hermoso sobre tu vida a habitar en tu vida. Entonces Él te guía a toda verdad y a todo conocimiento, a toda justicia. Él empieza a poner en tu corazón lo que a Dios le agrada y no le agrada. Por eso es que unas veces como cristianos sentimos rechazos en algunas cosas. Que todos andan haciendo esto, pero tú no lo puedes hacer porque tú te sientes inquieto, sabes que algo no está bien. Bueno, ese es el Espíritu Santo diciéndote, cuidado, no todo lo que estás haciendo está bien y tienes que abstenerte de ciertas cosas. Y eso es lo que estaba pasando aquí. No regreses a lo mismo. Cristo compró, sí, pagó cumpliendo la ley y compró tu vida eterna. Y lo único que Él demanda de ti es que creas y trates de vivir una vida piadosa. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Más adelante, ¿verdad? Nos dice libres por las promesas de Dios. Y ahí nosotros vemos que va a ser una alegoría, ¿verdad? Va a ser un tipo de este, alegoría entre Sara y Agar. Sabemos, ¿verdad?, que Abraham, cuando recibió la promesa de que iba a tener un hijo, también recibió, ¿verdad?, esa inquietud de saber cuándo va a venir ese hijo, cuándo va a pasar. Y se desespera. ¿Y qué hace? Pues empiezan él y su esposa a sacar conjeturas. Luego su esposa le dice, a lo mejor Dios no te dijo exactamente que vas a tener un hijo conmigo, nada más que vas a tener un hijo y que yo lo voy a criar. Y en aquel entonces se usaba también la costumbre de que cuando las damas no podían tener hijos, bueno, las criadas de ellas, porque ellas tenían mujeres que las atendían, las cuidaban, ¿verdad? A las amas de la casa,
Normalmente tenían sus mozas, ¿verdad? O sus musas, ¿verdad? Normalmente eran entre 3 y 4 muchachas que la atendían de todo, ¿verdad? Para que no le faltara nada. Este, y ellas eran como si fueran parte de la familia, o sea, las adoptaba, ¿verdad? Y eran parte de ellos, pero eran esclavas, hermano. Y los esclavos, cuando tenían hijos, no eran hijos que les pertenecieran a ellos, le pertenecían a sus amos, porque todo esclavo, ¿verdad? Nacido en casa le pertenecía a los amos. En aquel entonces esa era la ley. Entonces, ¿qué sucede? Que Agar, ¿verdad? Era parte de la servidumbre de Sara, parte de esa íntima servidumbre que tenía la señora de la casa. Y entonces a Sara le comenta a Abraham, y tal vez, dice, eh, puedas tener un hijo con alguna de mis sirvientas. Y ese hijo se va a criar aquí en casa. Y en lugar de ser una, el hijo de una sierva, ¿verdad? Puede ser tu hijo y le puedes dar tu nombre. Pero Pablo a eso se refiere. Había una ley y la ley dice, los hijos de los esclavos nacidos en casa son esclavos de los amos. Quiere decir que no nacen libres, nacen siendo esclavos. Por eso Pablo dice, el hijo de Agar era esclavo. Aunque fuera hijo de Abraham, seguía siendo esclavo, porque era un esclavo nacido en casa. Por ende, así fuera hijo de Abraham, seguía siendo esclavo de Sara y esclavo de Abraham. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la ley de Sara, ¿verdad? Que ella finalmente salió embarazada, parió a Isaac, ¿verdad? Vemos nosotros que entonces a él le llaman el hijo de la libre, porque Sara no era esclava, era la señora de la casa y tenía todos los derechos que le otorgaban la ley por ser señora de la casa, y por lo tanto sus hijos nacidos en casa no eran esclavos, eran los hijos herederos, ¿verdad? De todos los bienes de sus padres. Entonces por eso Pablo hace esta alegoría y dice, también usa dos diferencias, Jerusalén de abajo, Jerusalén de arriba, porque había una Jerusalén donde habitaban los esclavos y una Jerusalén donde habitaban los libres. Entonces esto es bien importante que nosotros sepamos, para que podamos entender lo que Pablo está hablando aquí. Esta carta, hermanos, es muy delicada de leerla porque en muchas ocasiones puede tomarse como que eh, es un pleito entre religiones, es un pleito entre doctrina, es un pleito entre personas, entre los mismos apóstoles. Se puede notar un poco discriminador, ¿verdad? El tema hasta cierto punto. Pero cuando tú lo empiezas a leer de la manera adecuada, entiendes las leyes judías, entiendes las leyes de esos tiempos y la forma y el léxico, ¿verdad?, que se usaba en ese tiempo, el lenguaje, te vas a dar cuenta de que en ningún momento Pablo le estaba faltando el respeto a nadie. Él simplemente estaba diciendo lo que ya estaba escrito y lo que representaba lo que estaba escrito antes. Entonces Pablo lo que quería era que entendiéramos que siempre va a haber esclavos y también va a haber libres, pero los libres no tienen por qué vivir bajo esclavitud, son libres de hacer conforme ellos deseen de sus vidas. Y el esclavo no, el esclavo siempre va a depender de su señor, siempre va a depender, ¿verdad?, de alguien más, de alguien que les ayude, ¿verdad?, de alguien que les esté proveyendo, y ellos no son libres para tomar sus propias decisiones, sino que siempre se le va a tomar otra persona decisiones por ellos. Entonces aquí nosotros nos habla, ¿verdad?, de estas verdades fundamentales. Hoy la clase, como les dije, no es muy amplia porque la clase obedece a cambios muy importantes que vienen en la última parte. La próxima clase nos va a hablar acerca de la libertad, ¿verdad? Si les digo el título de la próxima clase, nos va a hablar acerca de lo que es ser libres en Cristo. Y ahí es donde se resume la mayor parte, ¿verdad?, de esta clase. Y ya lo último, pues nos va a dar instrucciones acerca de la vida cristiana. Pero la próxima clase es el meollo de toda la carta.
todo lo que la carta quiso dar a entender está en el capítulo 5. Entonces, vamos a tratar de dejar este tiempo para la próxima clase. Esta clase fue un poquito más corta, tal vez la próxima va a ser un poquito más larga, pero esta clase no cubre mucho. Es todo lo que cubre, son 2 puntos nada más, son muy cortos para cumplir, porque Pablo da muchos ejemplos y usa mucho la alegoría, el simbolismo, pero después de entenderlo podemos captar, ¿verdad?, los 2 mensajes principales que Pablo quiso darnos a entender. Entonces vamos a dejar esto aquí, que sea algo corto, disfrute usted de sus madres, ¿verdad?, de los hijos, ¿verdad?, disfruten de sus madres, eh, pasen un momento en familia agradable. Sabemos que aún no nos podemos juntar en grandes números. Sé que hay ciertos lugares donde aceptan hasta 6 personas, en restaurantes, en reuniones, incluso en casas, también todavía es limitado el espacio. Pero traten, hermano, de visitar a sus padres, de estar con ellos. Lleven las precauciones adecuadas, ya que hay personas que ya tienen padres mayores, ¿verdad? Y que son a los que tenemos que estar cuidando, a los niños también. Entonces tratemos de ser sensatos, ¿verdad? Y de llevar esta fecha, ¿verdad? En sus corazones. Eh, Esta es la primera vez, ¿verdad?, que yo no paso un día de madres con mi madre, ¿verdad? Después de 41 años, este es el primer año que no la voy a poder abrazar en este día. Entonces yo por eso les insto a ustedes mucho, cuiden de su madre, abrácenla, bésenla y díganle lo mucho, ¿verdad? Que ustedes agradecen sus atenciones, sus cuidados, ¿verdad? Su paciencia, sus consejos. Honremos a quien honra. Dice la Biblia, hay que honrar a quien honra merece. Entonces, honre a sus madres el día de mañana y pidámosles a Dios, ¿verdad?, que duren muchos años más. Dios les bendiga y hasta aquí dejamos la clase. La próxima semana, recuerde, prepárese porque va a haber una clase un poquito más larga. Dios les bendiga.